El monte del templo es el alma, el corazón y el espíritu del pueblo judío. Un descubrimiento sin precedentes ha dejado atónitos a los científicos, pues una revolucionaria inteligencia artificial ha realizado un hallazgo asombroso bajo el monte del templo. Aún sin excavaciones, existen numerosas evidencias arqueológicas visibles, uno de los lugares más venerados y sagrados de la Tierra. ¿Pero qué descubrió la IA? ¿Y cómo cambiará este asombroso hallazgo nuestra comprensión del monte del templo y los secretos que alberga? Acompáñanos para descubrirlo. La colina sagrada, donde el cielo toca la tierra. La ciudad vieja de Jerusalén emerge del terreno como una majestuosa tiara de piedra. Sus antiguas murallas y portales narran historias de épocas remotas. Pero una zona en particular posee un significado que trasciende el mero hormigón y los ladrillos. Aunque no sea el punto más alto, destaca entre los demás por su importancia. Conocido como el Monte del Templo en hebreo y Haram al-Sharif en árabe, posee un profundo significado espiritual. Construido sobre piedra caliza y repleto de tradición, se considera uno de los lugares más sagrados y controvertidos del mundo. Estar allí significa estar en un lugar donde convergen relatos, creencias y el pasado. Se considera el lugar más sagrado para la comunidad judía. El primer templo construido por el rey Salomón se erigía aquí hace mucho tiempo. Según la leyenda, el Arca de la Alianza, que contenía la esencia de Dios, se guardaba en su interior protegida por querubines dorados. Tras la invasión de Babilonia y la destrucción del templo, surgió un rayo de esperanza. Se construyó un segundo templo en el mismo lugar, pero los romanos lo demolieron en el año 70 d.C. A pesar de estar en ruinas, persiste el anhelo por su restauración. Los musulmanes lo consideran un santuario noble. Según la tradición, el profeta Mahoma ascendió al cielo desde este lugar durante su viaje nocturno. La cúpula de la roca, construida en el siglo VII, resplandece en el centro con su corona dorada que se refleja en el cielo. Este lugar fue, en su día, la principal dirección de la oración para los musulmanes antes de la Meca. Junto a ella se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, lugar de profunda devoción y fe inquebrantable. Los cristianos también encuentran significado en este monte, ya que sirve como escenario para la vida y las enseñanzas de Jesús. Él viajó hasta aquí, pronunció discursos e interrumpió a los cambistas en el templo, declarando el atrio como lugar de culto, en lugar de guarida de ladrones. El nombre Har Habayit, que significa monte de la casa, tiene su origen en los escritos de Miqueas y Jeremías en las escrituras hebreas. Esta casa se refería a la morada del Señor en la tierra. Con el paso de los años, se adoptaron otros nombres como el Monte Sión, pero el concepto fundamental persistió. Esta montaña destacaba entre todas las demás. Era más que un simple lugar físico de piedra. Era un espacio sagrado donde lo divino se conectaba con lo terrenal. El templo de Salomón, en el libro de las Crónicas, se describe como construido sobre el monte Moriah, el lugar donde Abraham demostró su fe al ofrecer a Isaac. Los salmos también alaban repetidamente esta montaña como tierra sagrada. Se creía que el suelo poseía una presencia divina y que el Espíritu de Dios residía en las piedras. Aparte de los libros sagrados, la historia del monte del templo está envuelta en silencio. Es una historia grabada en capas de piedras antiguas, cubierta por generaciones de conflictos y devoción. Los eruditos ansían desenterrar los secretos que se ocultan bajo la superficie, pero las disputas políticas y religiosas han mantenido el sitio intacto. Solo excavaciones discretas, exploraciones silenciosas y fugaces atisbos
han permitido vislumbrar sus misteriosas profundidades. Y esos breves atisbos sugieren que un misterio centenario aún yace latente bajo la superficie. Con el paso del tiempo, diversos imperios dejaron su huella en el monte. Los persas permitieron a los judíos reconstruirlo. Los griegos la profanaron. Los romanos la arrasaron. Los bizantinos construyeron iglesias sobre ella. Los omeyas la embellecieron con la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Los cruzados la transformaron en una fortaleza. Los otomanos la restauraron. Los británicos lo supervisaron. Cada gobernante modificó sus fronteras, cambió su función. Y sin embargo, en medio de todas estas transformaciones, un hecho persistió. Este lugar no es una tierra cualquiera. Los judíos creían que el templo era la morada de la presencia divina, mientras que los musulmanes lo veían como un puente hacia el cielo. Los cristianos lo consideraban sagrado por la presencia de Jesús allí. Las tres religiones valoraban el templo como un vínculo entre diferentes planos de existencia. El monte del templo posee un significado que trasciende el de un simple sitio histórico. Es un poderoso símbolo del pasado. A lo largo de la historia, las naciones han luchado por su control. Los monarcas han fantaseado con su grandeza. Los viajeros han recorrido vastas extensiones para llegar a sus tierras sagradas. Aunque a veces el acceso está restringido, su atractivo permanece intacto. Aún así, algunas personas se aventuraron a excavar los yacimientos circundantes. ¿Por qué necesitaban acceso? ¿Y qué encontraron? Analicémoslo. Un terreno que nadie se atreve a tocar. Descubrir los secretos de un lugar antiguo suele ser un proceso sencillo: obtener las herramientas y los permisos necesarios y dejar que la tierra revele sus misterios. Sin embargo, en el caso del Monte del Templo, la situación es distinta. El terreno que yace bajo esta meseta está cargado de un significado profundo, donde se entrelazan elementos sagrados políticos e históricos. Un simple acto de excavación podría tener repercusiones globales. Desde el siglo XIX, los aventureros han soñado con descubrir sus misterios ocultos. Uno de los primeros en adentrarse en este territorio fue Charles Warren, un ingeniero británico. Se aventuró en pozos, depósitos y pasadizos subterráneos de Jerusalén. Moviéndose en la oscuridad, iluminado únicamente por lámparas de aceite, los lugares que encontró fueron asombrosos. Cámaras excavadas en la piedra, canales de agua, ocultos y desconcertantes zonas vacías. Sus hallazgos despertaron la curiosidad de la gente y la llevaron a reflexionar. Si tales maravillas existían bajo el centro urbano, ¿qué riquezas podrían yacer bajo el monte del templo? La curiosidad tuvo consecuencias difíciles de sobrellevar. Poco después, los líderes religiosos decidieron cerrar el acceso. La idea de excavar bajo el monte quedó prohibida. El suelo que se encontraba debajo no era un suelo cualquiera, sino que se consideraba sagrado. A partir de entonces, el monte del templo permaneció intacto sin intervención de arqueólogos profesionales. Las motivaciones que subyacen a este asunto son profundamente espirituales y a la vez tienen una fuerte carga política. Para los judíos, el monte del templo tiene una inmensa importancia como el lugar más sagrado del planeta. Según sus creencias, el santuario interior del antiguo templo, conocido como el Santo de los Santos, permanece oculto bajo la plataforma actual. En cumplimiento de la ley religiosa judía, se advierte a las personas que no pisen inadvertidamente este sitio sagrado, lo que lleva a muchos fieles a abstenerse por completo de pisar el monte. La cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, ubicadas en la cima de esta colina, son veneradas por los musulmanes como el tercer lugar más sagrado de su religión. La cúpula resplandece bajo el sol, mientras que Al-Aqsa es un santuario para la oración y el culto. La responsabilidad de salvaguardar estos lugares sagrados ha sido confiada al Waqf islámico, que opera desde Jordania desde hace muchos años. Aunque su control sobre la zona es sutil, resulta innegable.
Cualquier intento de excavar bajo la superficie podría interpretarse como un desafío a la autoridad de la custodia musulmana, lo que podría desencadenar un conflicto o incluso una guerra. El delicado equilibrio existente mantiene el monte del templo como zona prohibida. Las excavaciones en este sitio van más allá del simple descubrimiento de reliquias del pasado. Abordan temas como la armonía, la religión y la resiliencia. Los arqueólogos israelíes comenzaron a investigar las zonas aledañas al monte tras la Guerra de los 6 Días en 1967. Cerca del muro sur se descubrieron estratos que datan del período del Segundo Templo, así como de las épocas romana y de las cruzadas. También se hallaron vestigios de antiguos palacios musulmanes, a pesar de haber sido ignorados y posteriormente reconstruidos. Con el tiempo se excavaron túneles adicionales en la ladera occidental del monte, que finalmente se abrieron al público como el túnel del muro occidental. Cada avance reveló más detalles de la compleja historia de Jerusalén. Sin embargo, su núcleo misterioso permanecía esquivo. A finales de la década de 1990, un suceso sorprendente interrumpió la paz y la tranquilidad. Sin permiso, una gran cantidad de tierra fue extraída del monte del templo y arrojada al valle de Cedrón cerca de la ciudad. Esta tierra contenía siglos de historia desechada sin miramientos y sin documentación ni control alguno. Para muchos esto fue una tragedia irreparable. Sin embargo, hubo quienes vislumbraron una oportunidad para algo positivo. En 2004, un equipo de arqueólogos israelíes puso en marcha el proyecto de tamizado del monte del templo. Reunidos en un parque público, personas de distintas edades y procedencias examinaron meticulosamente la tierra cubo a cubo. Con paciencia y meticulosidad buscaron vestigios del pasado. Entre los sorprendentes hallazgos se encontraban más de 500.000 objetos de diversas épocas, monedas, con inscripciones de nombres de reyes, puntas de flecha, que se cree datan de las cruzadas, y piezas de joyería de la época islámica. Cada objeto tenía su propia historia y cada fragmento guardaba la historia de generaciones. Lo que antes se consideraba basura resultó ser una valiosa colección de acontecimientos pasados. Sin embargo, los hallazgos más impresionantes no fueron las monedas antiguas ni las armas utilizadas durante las cruzadas. En realidad eran vestigios de la época del primer templo, objetos que simbolizaban la pureza espiritual, restos de ceremonias religiosas e indicios de instrumentos sagrados. Antiguamente existían dudas sobre la existencia del Templo de Salomón, tal como se describe en la historia. Sin embargo, estos fragmentos indicaban lo contrario. Constituían una prueba sutil de que los relatos no eran meros cuentos, sino recuerdos reales plasmados en materiales tangibles. El proyecto de tamizado del monte del templo comenzó como un esfuerzo por rescatar lo que parecía ser tierra desechada, pero resultó contener vestigios de una civilización perdida. Inicialmente consideradas escombros, las tierras fueron revelando poco a poco su significado oculto. Cada partícula de polvo contenía un recuerdo y cada fragmento de piedra una historia. Con cada descubrimiento se hizo evidente que esta empresa no se trataba simplemente de excavar artefactos antiguos, sino de reavivar una era pasada de veneración. Los hallazgos iniciales parecían claros. Un antiguo fragmento de cerámica meticulosamente limpiado mostraba diseños pintados que databan del siglo IX a.C., durante la época del primer templo. Posteriormente surgieron otros descubrimientos, restos de lámparas de aceite, huesos de animales quemados y objetos ceremoniales dañados. Para observadores inexpertos, estos objetos podrían haber parecido comunes y corrientes. Sin embargo, para los expertos en la materia, transmitían una sensación de ceremonia sagrada, reverencia religiosa
y una antigua dedicación a un propósito superior. Un descubrimiento sorprendente hizo que los investigadores detuvieran su trabajo. Encontraron un trozo sólido de arcilla que se había aplanado con el tiempo agrietado, pero que aún mostraba el tenue contorno de un sello. Al examinarlo de cerca, los caracteres en la superficie se hicieron nítidos, una inscripción en una forma antigua de hebreo. Decía: este nombre sonó como una campana, mencionado en el libro de Jeremías como parte de un linaje sacerdotal del primer templo. Este pequeño sello de arcilla era más que un simple objeto. Era una conexión con un individuo real que existió, escribió y selló pergaminos en una era olvidada. No estaba solo. Surgieron más bull, cada una adornada con nombres, títulos y símbolos. Algunas mostraban menorás, mientras que otras presentaban dibujos de puertas de templos o la vestimenta de los sacerdotes. Estos fragmentos representaban un sistema perdido, los restos destruidos de un sacerdocio histórico. Durante mucho tiempo se cuestionó la existencia de tal sistema más allá de los textos religiosos. Sin embargo, allí estaba, dañado pero indudablemente real. Uno de los hallazgos más frágiles fue un peine de marfil con dientes extraordinariamente afilados, incluso después de haber permanecido enterrado durante siglos. Tallada en un lateral del peine se halló una inscripción notable, la frase cananea completa, más antigua conocida. Las palabras, aunque sencillas, encierran un profundo significado relacionado con la limpieza, el cuidado y posiblemente la pureza ritual. A pesar de ser un objeto común, su importancia en este contexto lo elevó a la categoría de objeto sagrado. Se descubrieron otros objetos valiosos, lo que complicó aún más el enigma. Una pequeña pala de incienso de bronce y manchada con restos de sacrificios evocaba la esencia de la reverencia del pasado. Muy cerca, fragmentos de joyería elaboradamente labrada sugerían su existencia pasada en las proximidades del sitio religioso, posiblemente pertenecientes a trabajadores clérigos o turistas que las extraviaron durante épocas de angustia, conflicto o destierro. Sin embargo, la tierra revelaba mucho más que la historia del primer templo. También conservaba vestigios de épocas posteriores, incluyendo artefactos de diferentes civilizaciones. La mezcla de reliquias romanas, bizantinas e islámicas, junto con restos de tiempos anteriores, ponía de manifiesto la continua santidad del monte del templo. A pesar de los cambios de gobernantes y creencias a lo largo de los años, la tierra mantuvo su carácter sagrado. Sin embargo, la capa que captó la atención de todos los investigadores fue la más antigua. Los escépticos habían argumentado durante mucho tiempo que no existían pruebas que respaldaran la existencia del Templo de Salomón, descartándolo como mera leyenda. No obstante, poco a poco, este escepticismo comenzó a disiparse a medida que se acumulaban las evidencias. Desde sellos de arcilla hasta objetos rituales pasando por huesos y vasijas, cada hallazgo parecía encajar a la perfección con las descripciones de las ceremonias religiosas y las costumbres de los templos. Cada artefacto descubierto contribuía a disipar la incertidumbre, acercándolos cada vez más a la verdad. La agrupación de los artefactos en conjuntos resultaba particularmente intrigante. En lugar de estar esparcidas al azar, parecían provenir de una zona específica del terreno. Esta disposición sugería un significado más profundo, quizá un área derrumbada o una cámara sellada de la antigüedad. Era casi como si la tierra condujera hacia túneles secretos y cámaras olvidadas que habían permanecido intactas durante más de un milenio. Los secretos ocultos entre el polvo se fueron revelando poco a poco, cada uno con su propio significado. Lo que comenzó como tierra desechada se transformó en una valiosa colección. Con el tiempo se descubrieron 500,000 de reliquias como monedas con la impronta de Herodes, puntas de flecha de cruzados y joyas islámicas.
Sin embargo, los hallazgos más importantes fueron fragmentos del primer templo. Estos fragmentos sirvieron de nexo entre la fe y la historia, entre la creencia y la evidencia. Y ahora, en tiempos recientes, gracias a la IA, se han revelado los secretos ocultos bajo el monte. Quédate con nosotros para descubrirlo. El sendero oculto bajo el monte. Entre 2021 y 2024, un nuevo equipo de investigadores comenzó a reexaminar el terreno cercano al monte del templo. Su enfoque era único, ya que no se limitaban a desenterrar artefactos históricos, sino que reinterpretaban mapas olvidados del mandato británico con ayuda de inteligencia artificial. Su atención se centraba principalmente en el perímetro sur del monte cerca del muro occidental. De generación en generación se habían transmitido rumores sobre misteriosas cavernas bajo la piedra. Los otomanos conocían estos rumores al igual que los británicos quienes los documentaron. Incluso viajeros de la antigüedad mencionaban pasadizos secretos y habitaciones ocultas bajo tierra. Sin embargo, estas historias permanecieron como meras especulaciones latentes en la oscuridad, parcialmente creídas y parcialmente olvidadas. El prolongado silencio que rodeaba estos rumores comenzó a romperse en el año 2023. Excavar en el monte estaba prohibido, por lo que el equipo tuvo que usar herramientas en lugar de palas. Utilizaron un radar de penetración terrestre, una tecnología empleada anteriormente para descubrir pasadizos ocultos en las pirámides egipcias. Gradualmente, a medida que las ondas de escaneo se adentraban bajo la roca madre, comenzaron a emerger figuras indistintas. No eran formaciones naturales, eran demasiado precisas, demasiado angulares. En los datos comenzaron a materializarse estructuras como muros, esquinas y habitaciones. Tal precisión no es característica de la naturaleza. Indicaba que ese espacio había estado habitado en un pasado remoto. Para verificar sus hallazgos, el grupo decidió cotejar sus escaneos de radar con los detallados mapas dibujados a mano por oficiales británicos a principios del siglo XX. Estos hombres, que exploraron partes del monte durante los últimos días del Imperio Otomano, tuvieron acceso limitado. Dejaron dibujos de pasadizos, escaleras y túneles que habían sido bloqueados. Cuando los científicos superpusieron los mapas antiguos a los escaneos recientes, quedaron asombrados por el nivel de precisión. Todo, desde los senderos hasta los espacios vacíos y las escaleras cerradas, coincidía a la perfección. Las siguientes acciones debían ejecutarse con precaución. Excavar directamente bajo el montículo no era factible, pero se había concedido permiso para trabajar en las inmediaciones, concretamente en los pasadizos de la muralla occidental. Durante una de estas excavaciones, los obreros retiraron capas de roca y escombros y descubrieron una escalera tallada en la piedra caliza. Esta escalera descendía hacia el silencio. Al llegar al fondo, descubrieron una antecámara abandonada. El ambiente en su interior era silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido. Grabados de cruces desgastados por el tiempo decoraban las paredes superiores. Pequeños nichos originalmente diseñados para luces u ofrendas ahora estaban vacíos y erosionados. Aún se podían distinguir inscripciones tenues, casi desvanecidas por el tiempo. Era evidente que esta habitación había servido como santuario cristiano en el pasado, probablemente durante la época bizantina, aproximadamente en los siglos IV. Sin embargo, la verdadera revelación se produjo al examinar lo que había debajo de la superficie del suelo. A poca profundidad encontraron unos cimientos más antiguos. Estos eran considerablemente más antiguos. Las piedras de esta capa eran grandes y estaban intrincadamente talladas. Eran bloques de sillar colocados con maestría, encajando tan perfectamente que casi no había espacio entre ellos. Este método de construcción se asemejaba a las puertas encontradas en Megiddo
un diseño asociado a la época del primer templo. Este descubrimiento cambió por completo la importancia de la cámara. No se trataba simplemente de una capilla bizantina, sino que estaba construida sobre una estructura aún más antigua. Las pruebas lo confirmaron demostrando que los cimientos inferiores eran anteriores a la época de Herodes por posiblemente cientos de años. Su ubicación y su alineación con los detalles bíblicos sugerían que podría haber formado parte de un lugar sagrado, un sistema de agua, cuya existencia se desconoce. Tras descubrir las cámaras bajo el monte del templo, los investigadores contaron con pruebas suficientes para demostrar la existencia de una antigua estructura sagrada en ese lugar. Sin embargo, su hallazgo posterior fue sorprendente e inesperado. No se trataba de una habitación cerrada ni de un altar clandestino, sino de un diseño que demostraba no solo su significado religioso, sino también una gran destreza de ingeniería. Mientras el sistema de IA escaneaba la parte sur del monte, identificó una serie de estructuras vacías enterradas bajo tierra. Inicialmente confundidas con simples fosas de almacenamiento, el equipo pronto se percató de un patrón distintivo a medida que avanzaban los escaneos. Los espacios huecos presentaban paredes lisas y formas curvas revestidas con un yeso impermeable que brillaba sutilmente con la luz. Contrariamente a lo que se suponía inicialmente, no se trataba simplemente de cementerios o almacenes. Parecían ser una formación mucho más intrincada y sofisticada. Los investigadores documentaron minuciosamente una extensa red subterránea de agua, compuesta por cisternas canales y acueductos interconectados excavados en la roca madre. La magnitud del sistema era asombrosa e inesperada, desafiando toda lógica. El equipo quedó impactado por el análisis de los residuos minerales hallados en el yeso. Los hallazgos indicaron que los restos databan de la época del primer templo, estimada entre los siglos VIII y IX. Esto sugería que el sistema llevaba en funcionamiento más de 2 milenios, siendo anterior a cualquier construcción romana o herodiana. Sin embargo, lo que realmente les impresionó fue el intrincado diseño de la antigua estructura. Este no era un embalse cualquiera. Representaba una visión hidrológica innovadora que trascendió la época en que fue construido. Se diseñaron cuidadosamente ciertos canales para dirigir el agua de lluvia hacia los embalses sin causar estancamiento. Otros canales se diseñaron con salidas estrechas para controlar la escorrentía y facilitar el llenado gradual. El agua sobrante se dirigía a través de conductos de rebose hacia cámaras adicionales para evitar inundaciones y mantener un suministro constante de agua. Este complejo sistema gestionaba de forma experta el caudal, la presión y el almacenamiento de manera armoniosa. Cuanto más profundizaban en su investigación, más evidente se volvía. No se trataba solo de estructuras funcionales, tenía un significado espiritual. El equipo descubrió correlaciones sorprendentes al comparar el sistema de agua mapeado con antiguos textos hebreos. Encontraron que muchas cisternas coincidían perfectamente con referencias del libro de las Crónicas, lo que indica los esfuerzos del rey Ezequías y otros gobernantes por asegurar el suministro de agua para las ceremonias del templo. Su atención se centró en una cuenca específica. A diferencia de las demás, era más grande y presentaba capas de ceniza junto con tenues restos de materia orgánica. Los registros históricos sugerían que en ese lugar se realizaban sacrificios. Las señales parecían confirmar esta afirmación. La pila presentaba señales de uso frecuente, lo que indicaba su importancia en las ceremonias religiosas. El agua de esta pila pudo haber sido empleada para diversos fines como lavarse las manos, purificar objetos sagrados u ofrecer bebidas a los dioses. El hallazgo puso en tela de juicio
las creencias establecidas que muchos estudiosos tenían sobre la sencillez del culto en el primer templo. Creían que era principalmente simbólico, carente de estructuras significativas. Sin embargo, el descubrimiento del sistema subterráneo reveló una nueva perspectiva. Mostró una fe que no se limitaba a los rituales, sino que también se caracterizaba por la atención al detalle. El templo era más que una magnífica estructura. Era un espacio sagrado, meticulosamente planeado, donde cada aspecto había sido cuidadosamente diseñado. Las inscripciones que lo cambiaron todo. Las máquinas de IA navegaron con cautela bajo el límite sur del monte del templo, sorteando los canales y rodeando las ocultas habitaciones sacerdotales. Durante semanas, el grupo de excavadores siguió el rastro, avanzando gradualmente hasta que su maquinaria se topó con algo sorprendente: una entrada de piedra cerrada. Este objeto era antiguo, pesado e impecable. La atmósfera que lo rodeaba parecía singular, como si las piedras guardaran un mensaje oculto. Cada día, el equipo limpiaba diligentemente la suciedad y la basura, registrando meticulosamente cada detalle. Finalmente se reveló un sendero. Oculta tras la barrera, había una habitación de menos de 3 metros de diámetro. Las paredes eran lisas, talladas directamente en la roca sólida, desprovistas de cualquier adorno y con un silencio inquietante. A primera vista parecía vacía. Sin embargo, en el centro de la habitación había un objeto que dejó a todos sin aliento. Una pila de piedra poco profunda, parcialmente cubierta de ceniza, emanaba una atmósfera de quietud. A su alrededor yacían restos de lámparas de aceite, de arcilla, incienso y objetos dejados como ofrendas. Mientras que otras estructuras antiguas habían sucumbido al paso del tiempo, esta habitación permanecía intacta. Parecía como si sus protectores del pasado la hubieran ocultado intencionadamente, asegurando así su absoluta soledad. La pila mostraba signos de antigüedad, pero tenía una marca distintiva. Al iluminarla con las luces del escáner comenzaron a aparecer unas líneas tenues. No se trataba de simples grabados o patrones básicos, sino de palabras. La escritura estaba en hebreo paleo, y aunque el tiempo la había hecho difícil de leer, el mensaje aún era comprensible. Transmitía la idea de una presencia permanente, un espíritu ligado al lugar. Las palabras tenían un peso significativo, resonando en toda la sala con una sensación de importancia. Parecían ser más que simples palabras, eran una declaración profunda. El mensaje se hacía eco de las descripciones que se encuentran en textos antiguos sobre la sección más sagrada del templo, conocida como el Sancta Sanctorum. Se creía que era un lugar donde moraba la presencia divina, un espacio tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar, y únicamente una vez al año. A lo largo de la historia, esta cámara sagrada había sido mencionada, pero nunca confirmada. Sin embargo, todo eso cambió en el presente al descubrirse finalmente evidencias del santuario interior. Los profesionales inspeccionaron la cámara con diligencia y una calma que parecían ofrecer una atención minuciosa. Las lámparas eran similares a las que datan de los siglos VIII y VII a.C. La pila de piedra caliza estaba tallada en el mismo tipo de piedra que se utilizaba durante el reinado de Salomón. La redacción de la inscripción se asemejaba mucho a pasajes de antiguas escrituras religiosas, algunas de las cuales habían sido descubiertas recientemente. Todo encajaba a la perfección. La prueba era inequívoca e irrefutable. Era específico, datable e indiscutible. Iba más allá de ser una simple reliquia. Representaba un avance que tuvo un profundo impacto en las creencias y el pasado. Nunca antes se habían hallado pruebas tangibles enterradas bajo el monte del templo, acordes con costumbres que influyeron en sociedades enteras. La sala, el recipiente, los restos, las luces, todos estos elementos indicaban un lugar que en su día se consideró la conexión suprema entre lo divino y el mundo terrenal.
¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de la religión y la arqueología? Acompáñenos. El descubrimiento que conmocionó la historia y la ciencia. El hallazgo en la cámara causó un revuelo en la comunidad académica. No se debió solo a su antigüedad o al hecho de que hubiera permanecido cerrada durante siglos, sino a que su contenido parecía confirmar mitos y tradiciones ancestrales. Un cuenco, un mensaje grabado y restos de ofrendas extintas hacía mucho tiempo evocaban una sabiduría ancestral. Estos objetos cuestionaban la distinción entre creencia y realidad de una manera que merecía atención. El descubrimiento no tuvo mucha difusión. No hubo grandes anuncios ni comunicados de prensa llamativos. En cambio, la información se filtró lentamente por canales discretos. Comenzó a circular en círculos académicos entre grupos religiosos y en conversaciones privadas entre expertos. Las autoridades, conscientes de la delicada situación en el monte del templo, decidieron no hacer declaraciones. Consideraban que revelar toda la información no solo podría exponer verdades históricas, sino también exacerbar las tensiones. El lugar tiene un gran significado para judíos, musulmanes y cristianos. Cualquier insinuación de que las creencias de un grupo eran superiores podría generar reacciones adversas. Por lo tanto, las autoridades optaron por la cautela, emitiendo declaraciones vagas y ocultando al público los hallazgos más importantes. Sin embargo, la gente reaccionó. Ciertas facciones cristianas interpretaron la sala como un símbolo prueba de que el templo había servido como punto de conexión entre el cielo y la tierra. Discutieron sobre el cumplimiento de profecías promesas, ahora validadas por la existencia de piedras y restos. Por otro lado, numerosas autoridades judías ortodoxas expresaron tristeza y cautela. Desde su perspectiva, la idea de que alguien entrara en lo que podría haber sido el lugar de reposo de la Shejinah, la presencia divina, no era motivo de celebración. Se consideraba una violación de lo que la tradición designa como el espacio más sagrado, un reino al que solo se debe acceder con la máxima pureza. Entrar en contacto con él, incluso inadvertidamente, se consideraba una transgresión de un límite sagrado. En medio del silencio y la cautela, se inició una competencia inadvertida. Académicos y expertos buscaron métodos innovadores para explorar mayores profundidades sin dañar la superficie. Utilizaron tecnología de vanguardia como la imagen por muones, una técnica de escaneo que ya se había empleado para descubrir cámaras ocultas en las pirámides egipcias. Mediante estos métodos pretendían desvelar cualquier secreto oculto bajo la montaña sin alterar su estado natural. Si se descubrían cámaras adicionales, se podrían cartografiar de forma segura, garantizando así la preservación tanto de los objetos históricos como de la tranquilidad del lugar. Los historiadores también comenzaron a reconsiderar su perspectiva. Textos antiguos, previamente ignorados, fueron revisados desde una perspectiva renovada. Relatos de ceremonias en el templo. Responsabilidades sacerdotales y el concepto de la Shejinah como presencia tangible fueron examinados desde una perspectiva histórica, en lugar de como mera alegoría. Colaboraciones entre académicos de distintos países y la financiación para la investigación comenzaron a materializarse discretamente. El monte del templo ya no se consideraba solo un lugar religioso, sino también un posible emplazamiento para un hallazgo arqueológico revolucionario que podría ser el descubrimiento más importante de la época. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete y haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla.